Bienvenidos a esta nueva presentación de la Iglesia Evangélica Bautista de Flores. El tema de este domingo es Ser discípulo en mi familia, por Daniel Yunta. Deseamos que sea edificante y de gran bendición para tu vida. Al finalizar, encontrarás diferentes maneras de comunicarte con nosotros. Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Que el Señor guíe tus pasos, hoy y siempre. Buenos días, hermanos. En esta mañana continuamos con la serie de sermones, de mensajes bíblicos que tienen que ver con la vida del discípulo de Cristo ante distintas circunstancias. El domingo pasado el pastor Carlos Villanueva nos introdujo en lo que significa ser discípulo de Jesús. Un mensaje precioso, muy clarificador, así que aquellos que no lo hayan podido escuchar pueden entrar a la página de la iglesia y hacerlo. En esta mañana me han pedido que hable acerca de el discípulo y la familia. ¿Qué tema? Un tema tan amplio, tan abarcativo, que necesitaría varios mensajes bíblicos para abarcar todas las aristas que tiene el tema de la familia. Cada vez que hablamos del tema familia, decimos que la familia está atacada desde muchos puntos de vista dentro de lo que es nuestra sociedad y en general en el mundo, y vemos que se ha ido perdiendo el valor que significa la familia como institución. De manera que, como creyentes, sabiendo que el creador de la familia es Dios mismo, que Dios creó al matrimonio para formar familias, tenemos que darle la importancia que tiene y que merece. Y dentro de la familia, cada uno de nosotros como discípulo de Jesús, cuál es nuestro rol, cuáles son nuestras funciones, cómo defender a la familia, no solamente como institución, sino como el centro de la bendición y del obrar de Dios en nuestras vidas. En esta mañana yo quisiera que pensemos, dado que el tema familia es tan abarcativo, en el hogar. La palabra hogar es muy interesante porque es una palabra que proviene del griego y significa fuego. Fuego, hojarasca, algo que está encendido, un brasero. De ahí viene la palabra hogar, de aquellos que en sus casas tienen un hogar a leña o eléctrico donde se enciende el fuego. Y esta palabra viene de Grecia, donde en los hogares había un lugar, generalmente a la entrada, que se encendía un fuego, que tenía muchas funciones: alumbrar la casa o la habitación, dar calor, servía para cocinar, incluso en las casas que estaban en el campo para ahuyentar a los animales salvajes que huían ella. Así que el concepto de hogar es mucho más que el concepto de casa. El hogar es el lugar donde convive la familia, los que son convivientes. El matrimonio con sus hijos, el matrimonio con los hijos y quizá algún otro pariente o amigo o alguien que circunstancialmente esté viviendo en ese lugar. Y vamos a hablar del hogar cristiano en esta mañana. ¿Cómo tener un verdadero hogar cristiano? ¿Cómo crear un buen clima dentro de nuestro hogar cristiano? Vamos a concentrarnos dentro de todos los aspectos de la vida del hogar cristiano, principalmente en cómo crear un buen ambiente, un buen clima en nuestros hogares. Hemos escuchado y seguramente estamos viviendo, después de un año tan duro, tan difícil, con esta pandemia que ha azotado a todo el mundo y con lo que significan las cuarentenas, que nos han cambiado el ritmo de vida en todos los hogares, o por lo menos en la mayoría de ellos. Y padres que iban a trabajar
y ahora tienen que trabajar desde su casa, hijos que iban a la escuela y que han tenido que estar un año sin clases en sus casas, y cómo todo esto ha cambiado el ritmo normal de la vida en nuestros hogares. Cómo enfrentar estas y otras situaciones tan difíciles a veces, como tener a alguien que está enfermo, alguien que está imposibilitado, enfrentarlas creando, a pesar de todo, un buen clima en nuestros hogares. Como la Biblia tiene muchos ejemplos de familias y de hogares, pero ninguno de ellos cierra con todos los aspectos, con todas las aristas que significa la familia y el hogar cristiano. Vamos a leer algunos pasajes bíblicos en esta mañana y sacar alguna conclusión, algún principio, alguna enseñanza de ellos que nos sirva en forma práctica para la vida de nuestros hogares y para nosotros como discípulos de Cristo dentro de los hogares. Leemos el Salmo 128, los primeros 4 versículos. Dichosos todos los que le temen al Señor, los que van por sus caminos. Lo que ganes con tus manos, eso comerás. Gozarás de dicha y prosperidad. En el seno de tu hogar, tu esposa será como vid llena de uvas. Alrededor de tu mesa, tus hijos serán como vástagos de olivo. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Y aquí encontramos un primer punto que tiene que ver con cómo crear un buen clima, un buen ambiente en nuestros hogares. Este primer punto, este primer principio es el siguiente. Dios bendice los hogares de aquellos que le temen y obedecen. Dios bendice, Dios fructifica los hogares de aquellos que temen y obedecen al Señor. Y esto no significa que los hogares cristianos, que los hogares de los discípulos de Cristo no tendrán pruebas, no tendrán problemas, no tendrán dificultades. La realidad actual nos está marcando todo lo contrario. Los hogares de los creyentes en Cristo, de los discípulos, los hogares en nuestra iglesia y en la mayoría de las iglesias del Señor están sufriendo problemas, dificultades, problemas, han sido visitados por la enfermedad, por el encierro, por las crisis de convivencia. Pero el principio es este: si tememos al Señor, si continuamos obedeciéndolo a pesar de las dificultades y los problemas en todos sus caminos, el Señor nos va a dar gozo, el Señor nos va a dar dicha, el Señor va a prosperar nuestros hogares, y entonces tenemos que dedicarnos a obedecer al Señor, tenemos que seguir criando a nuestros hijos en los caminos de Dios, tenemos que vivir, conocer y practicar los principios del Evangelio, los principios bíblicos que nos hacen discípulos obedientes a nuestro Señor, y Él va a darnos un ambiente que nos permita crecer y desarrollarnos en la obediencia a Dios, cumpliendo nuestras obligaciones, creando un ambiente de respeto, de libertad, de amor, un clima que sea cordial, un clima que pueda ayudarnos a superar las dificultades que en este momento están proviniendo de la pandemia, pero cualquier otra dificultad, cualquier otra adversidad, cualquier otra situación que se presente en nuestros hogares. Efesios 5:21, un versículo breve, corto, pero tan importante, nos dice así el apóstol Pablo: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y acá tenemos un segundo principio, una segunda palabra clara de parte de nuestro Dios.
que aquí se refiere a la iglesia, pero también se refiere al matrimonio. El segundo punto, el primero, Dios bendice los hogares de aquellos que temen y obedecen al Señor. Y este segundo punto, tenemos que estar dispuestos a servirnos mutuamente unos a otros, dentro de la iglesia y particularmente dentro del hogar. En el hogar, cada uno de nosotros tiene roles y funciones que cumplir. ¿Cuál es tu rol? Pueden ser padre, madre, esposa, esposo, hijo, hija, hermano, hermana. Cualquiera de estos roles que Dios ha puesto y nos permite y nos da la responsabilidad y el privilegio de cumplir, lo tenemos que hacer en este contexto de servirnos mutuamente, someternos mutuamente unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Qué función estás cumpliendo, querido hermano, hermana? Tenés que hacer tareas domésticas, tenés que hacer trabajo remunerado, te toca como hijo en edad escolar hacer tareas escolares. Tenemos que ser los encargados de cumplir actividades recreativas que integren a los que convivimos en el hogar, de ser formadores de principios y de la formación espiritual, cada uno donde Dios nos ha colocado, tanto en nuestros roles como en nuestras funciones. Lo tenemos que hacer en este contexto de servirnos mutuamente, de depender mutuamente unos de otros. Uno piensa en el hogar y piensa en el orden del hogar, piensa, bueno, el padre como cabeza, los hijos que obedecen, pero en este caso yo quiero que nos concentremos principalmente en que nos tenemos que someter unos a otros, servir unos a otros por reverencia a Cristo. Los roles y las funciones pueden ser intercambiables, dependerá de las circunstancias, depende de muchas aristas, pero lo importante es que cada uno de nosotros en su hogar sea un agente de someterse, de ponerse bajo el servicio al otro y todos juntos trabajando para crear un ambiente de interdependencia donde la verdadera cabeza de nuestro hogar tiene que ser el Señor Jesús. Él es la cabeza del hogar cristiano. Él tiene que gobernar nuestros hogares. Él tiene que hacer que nosotros dependamos de Él y nos sometamos a Él y a su voluntad para luego poder, sí, someternos los unos a los otros por reverencia a Cristo, por amor. Cristo es cabeza de la iglesia, Cristo es cabeza de nuestros hogares. Y en 1 Pedro 3, versículo 8, leemos este consejo del apóstol Pedro. Nos dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Y aquí el tercer punto de esta reflexión. Procuremos crear un clima de armonía en el hogar. La palabra armonía básicamente se refiere a la música y tiene que ver con la música. Es un término que se usa en música y que tiene que ver con la combinación equilibrada de los acordes para obtener un sonido musical acorde. Pero también es una palabra griega que tiene que ver a la concordancia o acuerdo entre las partes de un todo. El acuerdo, la concordancia entre las partes de un todo. Y entonces, aplicada a nuestro hogar, tiene que ver con cómo nos ponemos de acuerdo, cómo nos relacionamos los que vivimos dentro del hogar para que haya armonía en este hogar.
si Cristo es la cabeza de nuestro hogar, si el Espíritu Santo maneja nuestras vidas, dirige nuestras vidas para que obedezcamos a Cristo, para que reverenciemos a Cristo, entonces nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos tendrán que estar en consonancia con esto. Y será el Señor, a través de la guía de su Espíritu Santo, a través de la guía de su palabra, la que nos permita vivir y crear un ambiente de armonía. Cada uno de nosotros, cada uno de los discípulos de Cristo, cada uno de los integrantes del hogar, tiene la responsabilidad de crear un ambiente de armonía unos con otros, donde cada uno conoce su lugar y cumple sus funciones y cumple con sus roles, donde hay un clima de convivencia en amor, en libertad, en responsabilidad, donde cada uno de nosotros busca el equilibrio entre los intereses y las necesidades individuales en pos del interés y de la necesidad y del bien común, del bien del hogar. Quisiera concluir en esta mañana con algunos conceptos. En el hogar del discípulo cristiano, la vida dentro del hogar tiene que reflejar los valores del Evangelio de Cristo. Como hogares de creyentes, como hogares donde hay uno o todos discípulos de Cristo, tenemos que alumbrar. La palabra hogar, dijimos, significa fuego, la luz que da ese fuego. Nuestros hogares tienen que alumbrar al interior y alumbrar hacia afuera. Vivimos en un mundo de oscuridad, donde se han perdido los valores, donde se han perdido los principios, donde se ha tergiversado el concepto de hogar y de familia, donde la voluntad de Dios no es ni conocida, ni comprendida, ni practicada. Allí entonces estamos nosotros, los hogares de los creyentes, para alumbrar en un mundo de oscuridad. La atmósfera que vivamos dentro de nuestro hogar depende de cada uno de nosotros. Si cada uno de nosotros cumple sus tareas, sus roles y funciones bajo el señorío de Jesucristo, con la guía del Espíritu Santo, entonces habrá armonía, habrá solidaridad, habrá humildad, habrá amor, tendremos todos los ingredientes necesarios para vivir en un clima de verdadero amor cristiano, de verdadera armonía. Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 32, le da muchos consejos muy prácticos a las iglesias, pero los vamos a tomar para ponerlos en práctica en nuestros hogares. Así que leemos Efesios 4, 22 al 32. Leo de la Nueva Versión Internacional. Dice así el apóstol Pablo: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada cual a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo, les dure hasta la puesta del sol. No den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan.
No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos, compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Cuál es el clima, el ambiente que vivimos diariamente en nuestros hogares? Tu hogar, mi hogar, ¿reflejan la guía y la dirección de Cristo? ¿Estamos viviendo como discípulos de Cristo cada día en nuestros hogares? Queridos hermanos, en esta mañana este es el desafío de la palabra de Dios, que cada discípulo en su familia, en su hogar, asuma el lugar en el que Dios lo ha colocado y cumplamos los roles y funciones bajo el señorío de Cristo con la ayuda y con la guía del Espíritu Santo para crear en nuestros hogares un clima de paz, de armonía, de respeto, de amor y de alegría. Que Dios nos permita vivir así hoy y cada día. Amén.